demostrara con la Biblia que el domingo era el día que se debía de guardar y no el sábado, que se ganaba los $5,000. Y hubo ciudades donde presenté eso y había ministros, pastores de otras denominaciones, y nunca nadie reclamó los $5,000. ¿Sabes por qué? Porque no está en la Biblia. Ahora, si tú sigues lo que Dios dice y no lo que los hombres dicen, ¿cómo va a estar el diablo contigo? Va a estar enojado si guardas el sábado como Dios manda. Quinto mandamiento, ¿qué dice? Honra a tu padre y a tu madre. Y si tú respetas a tus padres, cuidas de ellos, el diablo no va a estar contento, va a estar enojado contigo. Sexto mandamiento, ¿qué nos dice? No matarás. Y el matar, Jesús dijo, no es solo quitarle la vida a una persona, enojarse locamente, odiar al ser humano. Pero si tú eres un cristiano que amas a los demás y aprendes a perdonar, en vez de estar el diablo contento contigo, ¿cómo va a estar? Va a estar enojado. Séptimo mandamiento, ¿qué dice? No cometerás adulterio. Y la hermana gemela del adulterio es la fornicación. Pero si tú respetas ese mandamiento, el diablo va a estar enojado contigo. Octavo mandamiento, ¿qué nos dice? No robarás. Y aquí en esta ciudad donde ustedes viven, mis hermanos, no se pierden las cosas, simplemente cambian de dueño, ¿sí o no? Pero si tú eres una persona que respeta las cosas ajenas, el diablo va a estar enojado contigo. Noveno mandamiento, ¿qué dice? No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Y hoy por hoy, hermanos, en cuántos enredos no se mete la gente. Comienza a hablar la gente. Yo digo que hay gente que se especializa en esa ciencia que le llaman chismografía, y comienzan a hablar facilito de otra persona. Yo digo que hay gente que le da diarrea de la lengua y estreñimiento del seso. Primero habla y después piensa. En cuántos líos no se mete la gente por andar hablando sin pensar. Pero si tú eres una persona que respetas a los demás y no hablas de los demás, el diablo va a estar enojado contigo. Y décimo mandamiento, Dios dice, no codicies ninguna cosa de tu prójimo. Y si tú estás feliz, contento como estás, luchas en la vida, y si otro tiene más que tú, pues gloria a Dios, que Dios bendijo a Perico Pérez o a Juan Charrasqueado, mi vecino. Gloria a Dios por ello, que a mí no me ha desamparado también, aunque él tiene más que yo. El diablo va a estar enojado. Ahora, mi amado, que me ves por la televisión, los que están aquí también, les pregunto, conforme hemos hecho esta descripción de los mandamientos de Dios, ¿estás haciendo que el diablo esté enojado contigo? ¿O tienes contento al diablo con el tipo de vida que estás viviendo, aunque te llames cristiano? Si no estás obedeciendo los mandamientos de Dios, el diablo está contento contigo. Pero si tú vives como Dios manda, el diablo se va a enojar porque le está haciendo la guerra a la iglesia. Y luego dice que también tienen el testimonio de Jesucristo. Es la segunda característica. Y en Apocalipsis 19:10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Quiere decir, amados, que cuando Juan estaba impresionado por esas revelaciones, quiso adorar al ángel. Y en otra ocasión sucedió lo mismo, y el ángel le dijo, mira, no me adores a mí, adora a Dios. Quiere decir que nuestra lealtad se la debemos solo a Dios. La Biblia nos enseña que los ángeles fueron creados mayores que nosotros, pues ni siquiera los ángeles aceptan adoración de los seres humanos, porque ellos también son seres creados, menos adorar a otro ser humano, a un líder religioso. Quiere decir que el espíritu de profecía se haría evidente en el pueblo de Dios, y en un estudio futuro vamos a hablar un poco más de eso. Y aquí vemos la grande batalla entre el bien y el mal, hermanos. Es por la lealtad a Dios. El diablo quiere que tú le des tu lealtad. Dios quiere tu lealtad. Y la batalla más grande que se pelea, aunque comenzó en el cielo y por siglos ha seguido en esta tierra, es una batalla diaria que se pelea en tu vida y en mi vida. El diablo quiere tener control de ti. Dios te dice, hijo mío, dame tu corazón. Dios quiere tener control de tu vida. Aquí en Apocalipsis 12 vemos 3 etapas de persecución. Primero
nacimiento de Jesús hasta el año 538, el diablo utilizando al imperio romano, a emperadores romanos para destruir a Cristo, después destruir a la iglesia. Cuando estudiamos sobre los sellos, descubrimos que terminando el primer siglo, emperadores romanos prohibieron la religión cristiana y comenzaron a perseguir al cristianismo, y el diablo no pudo destruir a la iglesia. Entonces comienza una segunda etapa de persecución en el nombre de religión cristiana. Ahora, cuando Roma papal se convierte en poder político religioso desde el año 538 hasta el año 1798, 1260 años haciéndole la guerra a la iglesia, y no la pudo destruir el diablo. Entonces nos muestra Apocalipsis 12 una tercera etapa de persecución. Desde el que entramos al tiempo del fin, 1798, hasta que Cristo Jesús aparezca en gloria por su iglesia. Y yo creo, amados, que hoy por hoy lo que necesitamos es un poquito más de persecución, que el diablo se enoje más contigo y conmigo para que nosotros podamos vivir como Dios manda, porque con las libertades que tenemos somos tan indiferentes a veces a las cosas espirituales. Termina el capítulo 12, capítulo 13 habla de una bestia que sale del mar. Eso lo vamos a ver en el estudio siguiente. Y después, en la última parte del capítulo 13, aparece una segunda bestia que tenía cuernos de cordero, pero hablaba como dragón. Dentro de 2 estudios vamos a descubrir de quién está hablando Dios aquí. Termina el capítulo 13 y entonces en el capítulo 14 aparece una escena celestial. Ahí Juan identifica a los 144,000 que están con el Cordero en el monte de Sión y cantan un cántico nuevo. Dice así el verso 1: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en sus frentes. Ya en un estudio pasado, cuando hablamos de los sellos, descubrimos que los 144,000 son un símbolo del pueblo que vivirá al fin del tiempo, que tiene la victoria en contra de la marca de la bestia. Y aquí Dios adelanta la cinta y le muestra a Juan su pueblo cuando ya ganó la victoria, para que nos animemos, para que sepamos que en esta batalla entre el bien y el mal, el bien va a triunfar, que por la gracia de Dios tú y yo podemos tener la victoria. Y entonces de los versos 6 al 11 se mencionan 3 ángeles que van volando por el medio del cielo. El primero habla de la hora del juicio de Dios, el segundo la caída de Babilonia, el tercero la marca de la bestia, y cada uno tiene un mensaje específico que se tiene que estar predicando ahora en el tiempo en el cual tú y yo estamos viviendo. El primer ángel dice así, mira, ahí en Apocalipsis 14 versos 6 y 7: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Por lo tanto, vemos, número 1, predica el evangelio eterno. Mis hermanos, no se puede cambiar el evangelio. Pasan los años, las idiosincrasias cambian, las culturas cambian, pero el evangelio sigue siendo el mismo. Ese evangelio que se les dio a Adán y Eva en el jardín del Edén, la palabra evangelio, de paso, quiere decir buenas noticias. Esas buenas noticias que Dios les dio a Adán y Eva en el jardín del Edén, de un redentor, un cordero de Dios, un salvador, son las mismas noticias que tenemos que estar predicando. Si llegaremos al cielo será por la gracia de Dios, por la justicia de Cristo. Y este ángel predica el evangelio eterno. Enseguida habla de la hora del juicio de Dios. Nos recuerda que en este momento, al fin del tiempo, se está llevando un juicio en el santuario celestial. Y en un estudio pasado dijimos que ahora Jesús está ministrando, ahora se está decidiendo el destino eterno de los seres humanos. Y enseguida dice: adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y en un estudio pasado dijimos que Dios insiste en el Apocalipsis